A continuación, programa informativo y de opinión apto para todo público. Frecuencia Noticias. Frecuencia Noticias. Con el periodista Felipe López. Infórmate e interactúa. Ya comienza Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con todos ustedes en sus hogares, en su casa, en su oficina, donde nos están escuchando en este momento. Estamos transmitiendo en vivo desde la Biblioteca del Estado Zulia, María Calcaño. Un placer estar acá con todo el equipo de Radio Fe y Alegría. Nos trajimos todo para acá para seguir celebrando esta semana del periodista, estas 2 semanas, porque ya el próximo 27 de junio estaremos en ese acto solemne organizado por el Colegio Nacional de Periodistas. Un placer estar con todos ustedes. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. Nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y @Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es @Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por todas las plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com, y también, si quieren, pueden descargar la aplicación para sus teléfonos móviles o tablets. Recuerden que este espacio, si no lo pueden escuchar en vivo, está en podcast, en las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Seno Radio Podcast. En todas esas plataformas está Frecuencia Noticias. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación de la Panadería y Charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, también de arepas Full Sabor, de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Chemón y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la Panadería y Charcutería San José te estamos esperando con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. En Macrofilter nos dedicamos a la venta de filtros y lubricantes para camiones, maquinaria industrial, agroindustrial y automotriz con marcas nacionales e internacionales, tales como Donaldson, Fleetwood y Baldwin. Macrofilter abastece al sector transporte en el Zulia y a lo largo del territorio nacional, además de brindarle una excelente atención y precios especiales para empresas y distribuidores. Estamos ubicados en la avenida 50, sector Sierra Maestra, a pocos metros del antiguo carro chocado. Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en nuestras redes sociales @Macrofilter Maracaibo. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Si deseas variedad, calidad y excelentes precios, prueba nuestros exquisitos platos. Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones,
chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfullsabor. En el Zulia, estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales, centros clínicos y ambulatorios, con realidades como las salas de emergencias de adultos y pediátrica del Hospital General de Cabimas, Adolfo Lamper, el Centro Clínico Ambulatorio La Candelaria, la emergencia pediátrica y laboratorio del Hospital Materno Infantil Rafael Belloso Chacín, la sala de neonatología y quirófanos del Hospital Régulo Pachano Áñez, el ambulatorio Francisco Hidalgo, el programa Signo Vital, con cientos de intervenciones quirúrgicas en diversas especialidades, las jornadas sociales en barrios y urbanizaciones de todo el estado, con atención médica, odontológica y medicamentos gratis, hechos del trabajo incansable para un servicio de salud de alta calidad. Gobernación del Zulia, esperanza es futuro. Tu salud mental es una prioridad. El psicólogo Johnny Gemont te acompaña donde estés para facilitarte los distintos métodos de crecimiento personal, dominio de las emociones, manejo del estrés o la implementación de técnicas terapéuticas. Para citas o información, contáctalo vía online por el correo electrónico johnnygemontzambrano@gmail.com o por mensaje directo en sus redes sociales @sic.gemont. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, transmitiendo en vivo y directo desde la Biblioteca del Estado Zulia María Calcaño. Hoy, bueno, tenemos unas ponencias importantísimas desde tempranas horas de la mañana. Estaremos hablando de periodismo, pero también vamos a hablar hoy con la profesora Guadalupe Sánchez, directora de TV Luz, además una profesora de años, emblemática en nuestra Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zulia. Para mí es un placer tenerla acá en Frecuencia Noticias, en mi programa, una profesora que le ha dado clases a todo el mundo. A mí lamentablemente no me dio clases, pero no importa, pero somos de la misma alma mater. Y para mí es un placer tenerla acá en nuestro espacio. Profesora, quiero comenzar por el principio. Quisiera que nos hablara del periodismo en este momento y esa diferencia que existe entre el periodismo que se hacía en los años 90, 80 y llegar hasta este momento, hasta la época de la inteligencia artificial, que va a cambiar mucho el periodismo. Entonces, en cuanto a su experiencia como docente, todas las camadas de estudiantes que tuvo que ver y esta mutación de los medios de comunicación a las redes sociales. Y otra cosa importante es la aplicación por parte del Estado de instrumentos como la ley resorte, que ha restringido un poco el libre ejercicio de la información, la comunicación, el acceso a las fuentes informativas. Bienvenida, profesora, le voy a ceder el micrófono para que comencemos a hablar. Gracias Felipe. Bueno, sí, es un placer estar contigo y en este espacio, que es un espacio actualmente emblemático de la ciudad y del estado. Un sitio que logra reunir mucha gente de distintas profesiones y ahora en la Semana del Periodismo muchísimo más. Bien, tu pregunta, Felipe, es extensa y ha cambiado muchísimo. Me acuerdo, por ejemplo, cuando uno, años 80 y 90, iba a cubrir un evento a nivel televisivo y necesitaba de chofer, camarógrafo, asistente, más el periodista. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los equipos eran engorrosos, pesados, había un cable que llevaba desde la cámara al famoso portapac, que era donde iba el cassette, donde se grababa. Entonces, cuidado con el cable, no te vas a ir corriendo. Y entonces el camarógrafo dependía absolutamente de aquel asistente, de tener un acompañamiento pausado y tal. Entonces no es la rapidez ahora de las cámaras, que son casi todas son cámaras fotográficas. Ya la cámara digital, la cámara de video ha pasado, la cámara televisiva ha pasado como un segundo plano cuando tú estás en un estudio.
Ahora todo es con teléfono. Entonces eso ha hecho un cambio absolutamente. Ya no necesitas tanta gente, ya el periodista es camarógrafo, es editor, es productor, es de todo, ¿ok? Entonces ha cambiado. ¿Eso es bueno o es malo? Depende de cómo uno lo vaya viendo. ¿Por qué? Porque esa posibilidad de tener la diversidad de profesiones, en un momento determinado tú te vuelves como un autómata, ¿no? Grabas y ya, y no hay esa búsqueda, no hay esa investigación, porque tienes que hacer de todo. Entonces, aquí, gracias a Dios, tú tienes tu equipo, ¿verdad?, que te investiga, que te ayuda, además de ti mismo, a preparar el guión. Entonces, hay la planificación, la preproducción es vital para hacer un buen producto final, sea televisión, radio, lo que sea, o ahora las redes sociales. Las redes sociales es un medio total, es una forma, no es un medio, es una forma totalmente competitiva con los medios tradicionales, ¿ok? ¿Por qué? Por la rapidez, porque la gente, todo el mundo tiene un teléfono en la mano y todo el mundo está teniendo acceso, pero ¿a qué tenemos acceso? Hay un montón de cosas que no son ciertas y que salen por ahí, y que gente que se está llamando periodista o comunicador y que no lo es, no está formado, y es un irrespeto para la gente. Y la gente lo asume, ay, me parece chévere lo que dice fulano. ¿Y quién es fulano? No, un influencer, ¿ok? Pero no es periodista, no es periodista. Entonces, este proceso que ha sido, para mí, prácticamente rápido, porque son 80, 90, 2000 y ya estamos hablando de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué vamos a tener dentro de poco? No voy a tener aquí al lado Felipe, que lo puedo tocar, ¿verdad? Sino que voy a tener ahí un holograma que me está haciendo preguntas. ¿Ok? ¿Dónde está la parte de sentimiento? Eso quiere decir, profesora, que el periodismo va a ser intangible en el futuro. ¿Podrá ser? Podría ser, pero eso a mí me paraliza. Podría ser, porque eso me paraliza, porque va a ser demasiado esquemático, y el periodismo tiene que ser sentimiento, tiene que llegar. ¿Y cómo llegas? Cuando hay una comunicación directa, y esto que yo te digo, te puedo tocar. Vamos al corte. Okay. Vamos al corte, hacemos la pausa y ya venimos con más en vivo y directo desde la Biblioteca Pública del Estado Zulia, María Calcaño, con nuestro programa Frecuencia Noticias. Ya venimos. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Bueno, seguimos desde la Biblioteca del Estado Zulia. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre están en sintonía de nuestro programa. El contacto, el 0424-634-8306, ese es el teléfono de nuestra producción. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad. También nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y @Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también podemos interactuar. Seguimos esta transmisión en vivo a través de la Biblioteca Pública del Estado Zulia. Gracias, Winton, productor general de Radio Fe y Alegría. Y esta conversación que tenemos con la profesora Guadalupe Sánchez sobre el periodismo actualmente en el país. ¿Usted considera que el libre acceso a la información ha sido un poco restringido durante estos últimos 10 años? Sí, definitivamente sí ha sido restringido, y a través también de una ley que lo sustenta y se arropan en ello. Los periodistas ahora, para tener acceso a algunas fuentes, tienes que ser amigo de alguien que te dé la segunda, que te haga la segunda popularmente en Venezuela, para que tú puedas entrevistar, sobre todo en la parte política, ¿ok? La parte política es muy restringida. Entonces, cuando se hace una rueda de prensa, ellos invitan. Y si tú haces una pregunta que no esté acorde con lo que ellos esperan, ni te la responden. Exactamente. Y ya, para la próxima no me invites a Felipe, porque Felipe es fastidioso. ¿Ok? Entonces uno tiene que hacer preguntas acorde a que ellos digan la información que ellos les quieren decir y a beneficio de ellos. Por ejemplo, vamos a hablar del próximo 24.
vienen a inaugurar a lo mejor un posible paseo, un posible espacio de la... Ok, entonces, ¿qué va a hacer? Si uno le va a preguntar, ¿qué está pasando con la gasolina, presidente? O sea, prepárate porque te van a caer encima y porque ese no es el tema. El tema es el paseo, la diversión. Los zulianos tendrán la posibilidad ahora de disfrutar de un espacio digno, sin ningún problema a nivel de seguridad, porque estará resguardado por las fuerzas policiales. Y te marean y no te dan la respuesta. Entonces, así como ese ejemplo, así podríamos tener muchísimos de la gente que está en el día a día, en la calle, los famosos reporteros de calle que se la ven a veces muy negras ante ciertos personajes de la política actual. Y no solamente eso, profesora, sino que yo recuerdo en mi etapa de periodismo de calle, en mi etapa de reporterismo, antes de la ley Resorte, que nosotros teníamos un poco más de acceso a las fuentes informativas. Yo cubrí 12 años la fuente de Sucesos, que no es una fuente fácil, hacía sucesos y política. Y yo tenía acceso a los cuerpos de seguridad, podía entrar, podía revisar las minutas informativas que hacía el departamento de prensa del 6CPC, por ejemplo. Hoy en día los periodistas no tienen acceso a eso. Luego de la ley Resorte se ha coartado esa libertad de acceso de la información. Entonces, ¿cómo explicarle eso a los estudiantes en las escuelas de comunicación social, de que ustedes son un post a la ley Resorte y no van a lo mejor a no tener ese acceso exclusivo a la fuente informativa? El proceso de enseñanza en las escuelas de comunicación es complejo. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros nos formaron con la posibilidad de tener acceso a toda la información, a las fuentes, uno, es más, no es que se hacía amigo, pero tenía como el teléfono, que no eran los celulares, sino el teléfono CanTV, y uno llamaba, a qué horas me van a atender el comisario del 6CPC, los periodistas del 6CPC, exacto, al 171, mira, Felipe, va a haber esto, puedes venir, va a haber una redada, va a haber esto, vamos a encontrar, y uno ya estaba como ahí presto a cubrir. Ahora nosotros tenemos que decirle a nuestros estudiantes, eso era el antes. Ahora, el después es totalmente distinto lo que está ocurriendo a nivel informativo y que nos ata de mano. Hay muchísimas más posibilidades, sí, porque no necesito tener un super equipo ni hacer una super inversión para poder tener acceso tecnológico a una fuente, pero la fuente no da información y te restringe la posibilidad de hacerlo. Profesora, hablemos un poquito acerca de cómo se está trabajando internamente TV Luz. Usted es la presidenta de TV Luz y quería preguntarle cómo está funcionando en este momento TV Luz. Sabemos la crisis económica y política que tiene la Universidad del Zulia, sin embargo, gracias a profesores como usted, ahí se mantiene en pie la Universidad del Zulia, se mantiene abierta. Con las puertas abiertas, como dice nuestra rectora Judy Aular de Durán. Fíjate que eso es un caso bien interesante, TV Luz. ¿Por qué? TV Luz comenzó con un gran sueño, ser un canal de señal abierta. No se pudo. ¿Por qué no se pudo? Porque no nos dieron el permiso. ¿Ok? Luego dijimos, bueno, vamos a salir por las tableras. No, tampoco nos dieron porque necesitábamos ser productor nacional audiovisual. También. Entonces decidimos por las redes. Y sin embargo, nos toca la parte del apagón. Después del apagón, nos tocó que la pandemia, la gente no iba, no salía, no había. Entonces, ¿qué nos ingeniamos? Bueno, vamos a través de Instagram, Facebook y tal, y sacar lo poco que hacíamos, y ahora que se está retomando, seguimos en ese esquema, porque la gente, muchos de mis empleados han migrado, la gente no quiere ir porque no tiene dinero efectivo, el pasaje, la gasolina, pero eso no ha sido impedimento para que estemos en las redes. Yo puedo ser la directora, pero igualito yo tengo mi teléfono y en todas partes estoy cubriendo la información, estoy escribiendo, vamos a editar CatCut, no sé. Usted lo hace todo allí en TV. Prácticamente con 3 o 4 periodistas, productores, y así hacemos todo eso que sale, que tú estás viendo en el portal actualmente. Y en cuanto a nivel de infraestructura, ¿está funcionando allá igualmente TV Luz? No.
¿Por qué? Porque TV Luz fue víctima del vandalismo y nos rompieron, cortaron todo el cableado, y para eso, para nosotros es vital. No tenemos electricidad. No tenemos electricidad, y al no tener electricidad, ¿qué estamos haciendo? Entonces, no hay electricidad, no hay puntos de conexión. O sea, la cosa es complicadísima. Estamos esperando que a través de esta nueva refrescamiento que se está haciendo, la famosísima Venezuela Bella, y que incide en la Universidad Bella, logremos que se dé alguna mejora, sobre todo a nivel de electricidad, que tengamos la posibilidad de hacerlo. Profesora, antes de despedir esta entrevista con usted, quería preguntarle ¿cómo ve el futuro del periodismo? ¿Por qué ese suspiro? Es un suspiro. ¿Por qué? Porque yo creo que hay muchachos, muchachas que están haciendo un esfuerzo interesante, importante, las nuevas generaciones, pero yo lo veo difícil porque cada día esta profesión está siendo más difusa en cuanto a las posibilidades de que la gente no necesita pasar por una universidad para creerse periodista, para hacer las funciones de periodista. Muy mal las hacen, pero las hacen. Entonces eso nos está haciendo que nuestra profesión, la gente que ha pasado 4 o 5 años formándose en las distintas aulas de las universidades del país, vean como, cónchale, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces yo creo que tenemos la posibilidad de hacernos sentir, y el Colegio Nacional de Periodistas tiene una responsabilidad muy fuerte, muy dura ante la defensa de nuestra profesión, de exigir que los medios no contraten a nadie que no sea egresado de cualquiera de las escuelas serias del país, que además para ejercer tenga a la gente su CNP inscrito, sea un profesional inscrito, y eso le va a dar cierta validez a la información. Entonces yo creo que vienen tiempos difíciles, pero como en estos momentos también se da la posibilidad de unas elecciones a todo nivel que ya se está hablando, yo no sé qué va a pasar en este país, y nosotros tenemos una responsabilidad y un papel importantísimo, donde ¿qué va a ser necesario? La honestidad. Y sobre todo, profesora, porque si nos vamos a lo que dicen los organismos internacionales, los sindicatos internacionales que evalúan diariamente la prensa, estuve viendo un mapa interactivo de la libertad de expresión e información en Latinoamérica. Aparecen 3 países en rojo: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Da pena cuando nosotros teníamos un nivel de libertad de información, de opinión, bastante importante. Cubríamos las cosas de manera no presionada. Ahora, si a mí me tocara ser política, reportera de política, yo iría aterrada, ¿no? Porque yo no sabría si se me sale decir cualquier barbarie de pregunta, yo sé que me van a ir a visitar. Menos mal que tengo bastantes alumnos que me vayan a visitar. Entonces, bueno, esperemos, Felipe, que se vengan nuevos tiempos para nuestro país y sobre todo para nuestra profesión. Agradecido de que haya estado estos minutos conmigo en el programa. Para mí es un honor, profesora. Usted es un ejemplo de docencia, un ejemplo de perseverancia de nuestra Universidad del Zulia, formadora de toda esta camada de periodistas. En ello me incluyo, y estoy muy honrado de haberla tenido acá en el programa. Muchísimas gracias, Felipe, y bueno, y siempre a la orden, porque es un placer conversar con un joven periodista, porque yo te considero joven periodista. Gracias por lo que me toca, profesora. Bueno, vamos a hacer la pausa. Hacemos la pausa acá en Frecuencia Noticias y ya venimos con más. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Bueno,
Bueno, continuamos en vivo y directo desde la Biblioteca del Estado Zulia María Calcaño en nuestro programa Frecuencia Noticias. Esta vez tenemos a los profesores Ángel Páez, adscrito al Departamento de Investigación de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zulia, y tenemos al profesor Francisco Bracho en representación de la Universidad Católica Cecilio Acosta, la UNICA. Bueno, dos profesores de dos universidades ya emblemáticas de la región zuliana. Pero quiero comenzar con el profesor Ángel, porque somos más o menos contemporáneos, estudiamos y vimos ese concepto tanto de pensum como de estudios de los años 90, antes de la ley Resortes. Yo hablaba con la profesora Guadalupe en el segmento anterior, cómo es el antes y el después de la ley Resortes, cómo es el antes y el después del acceso de los periodistas a la información. Eso cambió totalmente. Yo le decía a ella que yo fui periodista de sucesos por 12 años, hice sucesos por 12 años, y yo llegaba a la sede del 6CPC directamente al departamento de prensa, y el departamento de prensa me daba la minuta informativa de los casos de homicidio que ocurría. Hoy en día eso no existe. Entonces ha habido un cambio. ¿Cómo explicarle eso a los estudiantes? Que hubo un antes y un después. Bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Complacido de participar en esta semana en la que celebramos una profesión que bien sabemos es fundamental para la existencia de la democracia. Sin libertad de prensa, que es uno de los factores, uno de los indicadores de la democracia, por supuesto no podemos decir que estamos en democracia, sino que estamos en un sistema totalitario. En cuanto a lo que me comenta sobre la formación, ese antes y después, yo básicamente a veces me trato de enfocar, incluso mi investigación está dirigida a cuáles son esos cambios incluso globales, porque a veces pensamos que estamos aquí asumiendo esa posición de, como lo llamamos en el lamento boliviano, de que todo nos va mal, de que no tenemos libertad de expresión, cuando hay problemas estructurales en el sistema capitalista que por supuesto son mucho más graves, ¿no? Es evidente que la formación de las escuelas de comunicación social del país, estamos en deuda con los estudiantes, porque nosotros tenemos que repensar el currículum para esta realidad. Un poco alineado con lo que tú me estás diciendo sobre la ley Resorte, y buena parte de lo que está pasando hoy en día es el tema de la desinformación. Los bulos, o la gente los conoce más como las fake news. Este año tuve la posibilidad y el placer de participar en un curso auspiciado por la UNESCO, en el que formamos a 200 entre periodistas, alumnos de comunicación social, para entrenarlos en lo que yo considero que va a ser una ciencia, que es la ciencia de la desinformación. Muchos de los alumnos estaban asombrados porque decían, ¿cómo es que no es solamente desmontar si una información es falsa o no? Es que hay toda una taxonomía y todas unas herramientas de la informática, de la ingeniería, que debemos aprender a utilizar. Porque yo diría que la primera función de los periodistas en Venezuela en este momento es combatir la desinformación. Y por supuesto eso lo tiene que reflejar el currículum. Puedo decirte que los inscritos, ninguno tenía noción de cuál es la técnica, la ciencia de lo que implica desmontar la desinformación. No es tan sencillo como creemos, y por supuesto nosotros tenemos que convertirnos en portavoces de eso. Primero, como yo siempre lo he predicado, es fundamental que en los pensum de las escuelas de comunicación persista e incluso se profundice el eje de investigación. Muchas veces esto ha sido desmantelado en casi toda la región. Queda poco pensamiento crítico. Confundimos pensamiento crítico con marxismo, y yo les digo a la gente, pero ¿cuál es el problema si para yo pensar críticamente voy a leer a la escuela de Frankfurt, por ejemplo, que es uno de los temas que yo toco en teoría de la comunicación? Eso no se puede abandonar, y está siendo desmantelado. El mismo pensum de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zulia tiene hoy en día mucho menos asignaturas en el eje de investigación que años atrás, cuando este momento es mucho más crítico. Claro, ¿qué es lo que pasa? Y con eso yo estoy de acuerdo. A veces se plantea que el eje de investigación es como el norte de formar
investigadores o preparar a los estudiantes para hacer la tesis. Yo siempre les recuerdo, no es para eso. Por ejemplo, yo dicto una asignatura que es métodos cuantitativos aplicados a la comunicación. Por supuesto, cuando yo la vi en los 90, tú y yo la vimos en los 90, no es lo mismo que cuando yo empecé a dictarla en los primeros 2010, la asignatura ya estaba computarizada y tuvimos la oportunidad de trabajar. Ya hoy en día yo ni siquiera... Era máquina. Empezamos con máquinas y empezamos haciéndolo todo a mano, ¿no? Yo incluso en las clases presenciales todavía lo hacía, parte de, miren, guardan las calculadoras, vamos, porque fíjense lo importante para un periodista, que es enfrentarse a una data. Estamos en la época del Big Data, estamos en la época de la inteligencia artificial y nos vamos, o sea, y nos dirigimos sin ningún tipo de freno a un nuevo escenario en el que yo pienso que la primera profesión que va a ser más demandada es la comunicación social. Se está hablando de una carrera, ya en Estados Unidos es una realidad, que se llama Prompt Engineer, que son las personas que alimentan la inteligencia artificial. Y la mayoría de esos son migrantes venezolanos, estuve leyendo yo. Parece increíble. Claro, ¿sabes por qué? Yo siempre le digo a mis estudiantes de comunicación, no abandonen el principal sello que tenemos nosotros los comunicadores en comparación con cualquier profesión, es el dominio del lenguaje. Y creo que tenemos muchos indicadores de que en Venezuela, con todas las críticas que hacemos al lenguaje, parece que hablamos mejor que otros latinoamericanos. Por supuesto, si nos escuchan los colombianos, nos peleamos en el asunto, o los chilenos dirán otra cosa y los argentinos dirán otra cosa. Pero yo mismo lo he vivido, que he viajado por toda América Latina trabajando y haciendo eventos. He visto esas diferencias, ¿no? Entonces, claro, si tú dominas el lenguaje, ese eje, por supuesto, más que debilitarse, se debe fortalecer. Yo diría que es el principal eje de cualquier carrera. ¿Por qué? Porque ese es el que te va a preparar para estas nuevas profesiones. Y yo le diría a los estudiantes, no esperen que todo ese cambio llegue. Inscríbanse en cursos, escriban cómo escribir, bueno, se llama prompt, sabemos que es un término para ChatGPT y todas estas plataformas, porque básicamente tú le estás dando instrucciones, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos años yo estaba trabajando de forma remota en una agencia de marketing y publicidad digital en Australia. Gracias a que hablaba el inglés, podía trabajar allí, y yo estaba trabajando con el tema de las redes sociales, los contenidos, ¿no? Y en un momento el dueño de la empresa me dice, te voy a pasar a que seas el jefe del departamento de robótica. Yo quedo paralizado, pero ¿cómo? Si yo no soy ingeniero. Vas a empezar el lunes, te van a dar un tutorial. A lo que descubro, en robótica lo que hacíamos era simular conversaciones. Es algo así como que yo anticipara esta entrevista que estamos teniendo tú y yo. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son las posibles respuestas, ¿no? ¿Y eso quién lo hace? Un ingeniero, solo hace alguien que maneje el lenguaje. Profesor, en todo eso lo que está comentando, yo le quería preguntar, y ya que tocó el tema de la inteligencia artificial, ¿cómo cree usted que el periodismo se va a desenvolver con la inteligencia artificial? ¿Le servirá de herramienta al periodista para mejorar su trabajo o en cierta forma le va a quitar el trabajo al periodista? Porque vemos algunas plataformas de inteligencia artificial que hoy en día uno le mete un prompt y hace una página web completa de información, que eso lo hacía antes un periodista, buscaba la información, pero uno puede buscar hasta 50 notas informativas y hacerlas en esa página web. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo en cuanto a la docencia por parte de las universidades? Este tratamiento tendrá que ser una materia nueva. Bueno, yo no diría ni siquiera una materia. Toda la formación se debe repensar. Me estás haciendo una pregunta muy polémica. El año pasado escribí un trabajo y lo publiqué en una revista sobre cuál era ese impacto que iba a tener la inteligencia artificial en el periodismo. Te confieso que cuando lo hice no había salido todavía ChatGPT, de manera que lo que hice fue a través de la ciencia imaginar qué era lo que venía. Uno de los hallazgos del estudio a nivel mundial. Yo analicé más de 10.000 trabajos a nivel mundial en inglés de todos los países, porque recuerda que el chino, el ruso, el francés publican en inglés para poder ser leído.
Primera conclusión, las facultades y escuelas de comunicación no están preparadas para lo que viene. Fíjate lo que para lo que viene. No sabíamos de ChatGPT todavía, eso estaba programado y ahora vamos para allá. Dos, los problemas éticos y legales que ya están ocurriendo. ¿Okay? Teníamos la experiencia de China, en la que un robot produjo un reportaje muy bien escrito sobre economía y pues bueno, este año con toda la explotación de las herramientas nos hacemos esa pregunta. No quiero sonar apocalíptico, pero pienso que obviamente el sistema capitalista mundial está buscando cada vez más reducir la participación de los humanos. ¿Qué quiere decir? Que si antes había trabajo en un medio de comunicación donde se generan contenidos, donde se genera información para 100 personas, ahora van a trabajar 5. Ya se está hablando en los foros económicos mundiales del desempleo masivo y que la humanidad debe pensar una asignación mínima para todos los seres humanos para que no se acabe la raza humana. O sea, se está planteando eso. Y pues, imagínate la clase. ¿Le vas a pedir un ensayo a un estudiante? No. ¿Cómo? Bueno, yo tengo años haciendo docencia desde que empecé en el 2001 de otra manera. Yo nunca le dije a los estudiantes, escríbeme un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial. No, vamos a la clase en presencial, ¿no? Ahora la cosa virtual se complica un poco más. Este autor lo vamos a discutir y en base a lo que él dice, ¿qué planteas tú? Lo escribes y en base a eso que escribiste, otra cosa importante de la formación. La neurociencia nos está enseñando que en algunos elementos tenemos que volver a lo básico, escribir. Los estudiantes ya no están escribiendo en papel. ¿Sabes por qué? Porque las redes neuronales que se conectan cuando tú escribes no son las mismas de cuando le tomas una foto al pizarrón. Ni leen tampoco, profesor. Exacto, ni leen. O sea, es un tema que bueno, leen de otra manera. De otra forma. Escanean textos. En la web la gente escanea textos, un poco la tendencia. Vamos a hacer la pausa. Hacemos la pausa y luego venimos con el profesor Francisco a seguir desarrollando todo este tema acá en vivo y directo desde la Biblioteca Pública del Estado Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Bueno, continuamos con más en vivo y directo desde la Biblioteca Pública del Estado Zulia, María Calcaño, llevándoles toda esta programación maravillosa por la Semana del Periodista y además preparándonos para ese día del próximo martes 27, Día Nacional del Periodista. Agradecido con la Biblioteca Pública del Estado Zulia por todo el apoyo que le ha brindado al Colegio Nacional de Periodistas. En fin, bueno, tenemos ahora en este último segmento de nuestro programa al profesor Francisco Bracho en representación de la Universidad Católica Sacilio Acosta. Vamos a hablar un poquito de la democratización en el periodismo. Un tema bastante importante, sobre todo por la palabra democracia. Hoy en día que los periodistas tratan de luchar con el sistema para poder acceder a las fuentes informativas y para poder informar y llevarles toda la información a la colectividad. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias por la invitación a este evento. Gracias al Colegio Nacional de Periodistas, a la biblioteca, que es la sede de este maravilloso evento. Y por la oportunidad que me brindan en representación de la UNICA de poderme dirigir a los comunicadores sociales, a los estudiantes de esta hermosa carrera y al público en general. El tema que yo traigo acá unas anotaciones de una investigación que yo realicé hace 2 años y que está publicada en una revista de la Universidad del Zulia. Yo trabajé en aquel momento sobre el papel del comunicador social, concretamente del periodista, en la reconstrucción de la historia inmediata y de la democratización de la memoria social. Porque es que sucede que existe manipulación de la memoria colectiva y la memoria es un campo, un aspecto
que compete no solo a los historiadores, sino que compete también, es objeto de estudio de los antropólogos, de los sociólogos y por supuesto que de los comunicadores sociales también. Entonces me interesó investigar sobre el rol que tiene el periodista en la reconstrucción de la historia inmediata, que es el acontecer, el día a día, porque todo lo que pasó esta mañana ya es historia inmediata. Y con todo y que algunos personajes de la historiografía nacional e internacional critican hacer estudios de hechos históricos tan recientes, la tendencia que crece, que gana espacio, es que la historia inmediata es muy importante. Pero no solamente la historia inmediata, es que la historia inmediata está conectada con la microhistoria. Hay que rescatar esos actores, por eso me gustó mucho escuchar de Moraima Gutiérrez, la tía Mora, cuando ella dijo, hablen con los ancianos, con las personas humildes, todos tenemos algo que aportar. Entonces, el enfoque que está dando la Universidad Cecilio Acosta en la asignatura Historia Contemporánea de Venezuela es hacia eso, hacia el rescate de los actores que han sido digamos, ignorados, invisibilizados por la historia. Entonces, no hay que confundir. No es que el comunicador o el periodista va a pasar a ser historiador, no. El historiador tiene un rol muy claro y el comunicador, el periodista, tiene el papel de colaborar en la reconstrucción de esa historia inmediata. Y por supuesto, en la democratización de la memoria social, que como dije, no es un asunto privativo de los historiadores. Y yo quisiera referirme a una poeta rumana, Ana Blandiana, que me gusta mucho esta expresión. Ella, al referirse a la destrucción de la memoria, ella la califica de un crimen contra la historia y contra la sociedad, porque dice, es el esqueleto de cualquier sociedad y en la medida en la que ella es destruida, la sociedad se convierte en un monstruo blando, desarticulado y moldeable por fantasías criminales. Entonces, cuando el periodista está en su ejercicio profesional, tiene que no solo enfocarse, porque el noticia no es lo que digan los grandes personajes, ¿no? Las personalidades, también las víctimas, por ejemplo, de los hechos de violencia que han sucedido también en Venezuela, no solamente en algunos países que podríamos mencionar, también en nuestro país hemos tenido hechos violentos y víctimas de la violencia. Profesor, le quería preguntar, ¿eso quiere decir que el periodista en este momento ha perdido ese estudio de uno de los géneros más bonitos que tiene el periodismo, que es la crónica, el estudio de la historia? Bueno, tú te adelantaste a lo que yo iba a decir después. Mira, la propuesta didáctica, que no es innovadora, pero por lo menos hemos sido creativos en eso. Lo que estamos aplicando es la crónica periodística como una estrategia didáctica para que el estudiante y posterior profesional de la comunicación pueda reseñar, porque es que el trabajo periodístico, la información, la nota periodística es fuente de estudio para los historiadores. Y la crónica, como todos sabemos, la crónica periodística es un género periodístico que está basado en la verdad. Se vale de recursos literarios, hace descripciones, pero es muy interesante porque ayuda al estudiante al desarrollo de eso a lo que se refería el colega Ángel Páez, que son las competencias lingüísticas. Las tiene que desarrollar, porque la UNESCO ha hecho énfasis con la red de facultades de comunicación en una formación integral del comunicador social. Nosotros somos defensores de este enfoque humanista, donde el estudiante tiene que estar en contacto con ese conocimiento social e histórico del entorno. Así que la crónica periodística es, digamos, la propuesta que tenemos nosotros desde la Cátedra Historia Contemporánea de Venezuela.
Gracias al profesor Francisco Bracho, representante de la UNICA. Por aquí tengo al profesor Américo Goyo. ¿Cómo está? ¿Cómo está, profesor? Bienvenido al programa Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1. Bueno, usted tiene una ponencia bastante interesante en esta semana del periodista. Quisiera que nos ampliara un poquito sobre qué vamos a hablar y el contexto en el que se está tratando histórico, porque yo le decía a los profesores, estamos en dos aguas. El acceso a la información del periodista antes de la ley resorte y luego de la ley resorte es otra cosa, otra historia. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente tenemos un compromiso con la biblioteca, con ustedes, y por supuesto con motivo de la Semana del Periodismo. Yo tengo una ponencia escrita que obviamente no podemos tirarla por acá, sí, pero sí vamos a tocar los conceptos. En primer lugar, el periodismo, tal como lo entendemos hoy, es muy nuevo en la historia de la humanidad. Y lo pueden verificar, y los que te escuchan verán que siempre uno tiene recursos. Es decir, por ejemplo, que Aristóteles fundó las universidades. Eso es un embuste grande, pero así son los periodistas y los que no son periodistas. Pero el oficio del periodismo nace cuando nacieron los periódicos. Y eso es parte de la Revolución Industrial inglesa. Ya teníamos la imprenta de Gutenberg, de parte de la Revolución Francesa y de los Estados Unidos. ¿Cómo nacen los periódicos? Los periódicos nacen con fuentes filosóficas muy fuertes, que se los da el ideario de la Revolución Francesa, la libertad, la fraternidad y la igualdad, y nace con la lucha de independencia no solamente política en Estados Unidos, por ejemplo, o nosotros acá con el Correo del Orinoco, no, nace con independencia la estructura totalitaria del poder hegemónico de la Europa de la época. Es decir, teníamos obras indexadas que se podían leer y obras que no eran legibles. Teníamos prohibiciones totales y una historia colectiva que empieza antes de Cristo. No te olvides que las bibliotecas, la primera quemada es en China, la segunda quemada de más importancia en la historia de la humanidad es la de Alejandría, que por cierto, bueno, para que lo sepan, la biblioteca la funda Alejandro, y Alejandro fue alumno de Aristóteles, y vale la pena que nuestros generales, con todo el respeto que me merecen, conocieran la frase de Alejandro: debo más a Aristóteles mi maestro que a Filipo mi padre. Filipo me dio un reino y aquel me enseñó a gobernarlo. De modo pues que uno de los temas que yo voy a tratar, o que debería tratar, es el problema de la democracia y el problema del periodismo. Empecemos entonces, menos mal que estás en la voz de la fe, Fe y Alegría, que es más o menos, los enemigos del hombre eran, de acuerdo con la teología, mundo, demonio y carne. Los grandes amigos del periodismo son mundo, como de los maestros, mundo, demonio y carne. Pero tiene enemigos reales. En primer lugar, el oficio del periodismo se ejerce en un periódico, o en una televisión hoy moderna, o en la radio. Y ahí tienes que seguir por definición, quieras o no, la orientación que tiene el medio. Bueno es citar, por ejemplo, el Washington Post, que ahora es de Bezos, o el New York Times, que es un periódico liberal de 1850 y pico. Y en ese periódico escribió Carlos Marx, para que tenga una idea quién nos está oyendo. De modo que eso limita la libertad del periodista, que ahora, por razones tecnológicas, llamaron comunicador, pero comunicador, eso también merecería una reflexión epistemológica para deslindar esos casos. El segundo enemigo que tienen son los estados, según los modelos políticos que tengan, pero todos en general. Por ejemplo, nosotros tenemos como paradigma democrático Estados Unidos, desde siempre, pero en Estados Unidos está prohibido, taxativamente prohibido, que uno hable mal del gobierno. Las críticas profundas que tengan orientación marxista, por ejemplo, estaban prohibidas, y el Partido Comunista está prohibido en Estados Unidos. Ahora hay una apertura, y cito esto por varias cosas. Si tú hablas de libertad,
es la capacidad que yo tengo de optar, pero la capacidad consciente de que yo opte. Si no, no. Y ese es el otro enemigo que tiene la sociedad contemporánea, que son los fenómenos de manipulación o marketing. De modo que conceptos ideales como el de la libertad se sustituyen por la libertad de mercado. Y el voto pasa a ser una mercancía. Es decir, yo engaño al elector o le compro el voto al elector. De modo que esa es una falla endeble de la democracia. Y que el periodismo, en el sentido originario, vale la pena que los que nos están oyendo sepan que Marat, Robespierre y Danton son los padres del terrorismo en Francia. Y Marat fundó un periódico y se llamaba La Voz del Pueblo. Y esta es otra de las grandes falacias con que se maneja la contemporaneidad. Haber hecho una abstracción. ¿Qué es pueblo? ¿Tú sabes qué es pueblo? Nadie sabe lo que es pueblo. En el pueblo cabemos todos. Entonces cabe, con el respeto que merece, cabe el presidente Maduro y que pues yo. Pero él hace en nombre del pueblo lo que yo no puedo hacer en nombre de él. De modo que el periodismo contemporáneo tiene severos enemigos. Basta decir además que me da mucha tristeza que, por ejemplo, en México parece una cama de terrorismo para los periodistas. En lo que va de año creo que hay ya varias decenas de muertos. Entonces el periodista contemporáneo se enfrenta a varios problemas. Yo diría que tiene que volver a hacer lo que no era antes como profesional. Yo quiero citar a algunos periodistas de verdad, que hicieron la historia estructural, entre ellos Hemingway. Hemingway es que aprendieron a escribir en los periódicos. Gabriel García Márquez es un periodista. En Venezuela, magníficamente bien don Miguel Otero Silva. Entonces nuestros periódicos en el mundo entero nacen con una intención política, cultural, etcétera. No son ingenuos. Bueno, profesor, se nos acabó el tiempo, ya tenemos que ir al noticiero, lamentablemente, pero la charla está fantástica, increíble. Y le quiero agradecer estos minutos porque ya vamos a pasar entonces a las ponencias. Bueno, nos vamos, nos despedimos, nos dice la productora. Hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. Y quien tuvo el gusto de acompañarles, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del CNP el 10571. Recuerden que llegamos en una presentación de la Panadería San José, de Macrofilter, arepas full sabor, la Ozulia y el psicólogo Johnny Gemón. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Cuídense mucho.